un mensaje. Siempre escuchar la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu, ¿verdad? Gracias les damos por estar aquí. En este momento le vamos a dar inicio al mensaje. Le doy paso a mi autoridad, el apóstol Arturo, que él ha sido mi guía, que Dios ha puesto, ¿verdad?, en mi vida, y que ha estado en mi caminar espiritual. Y le doy muchas gracias al apóstol. Bienvenido, apóstol. Muchas gracias. Gracias. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Siempre va a ser un privilegio, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios. Y qué mejor que estemos todos reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y creo que siempre va a haber un mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, para nosotros. Puede cerrar sus ojos. Voy a dar gracias a Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, te agradecemos por estar reunidos en este lugar, aquí en Estados Unidos, en el estado de California. Gracias por tu pueblo que está aquí escuchando tu palabra, por mi hermana Claudia. Gracias por su familia. Y Padre, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, para que tu nombre sea glorificado y tú puedas bendecir a todos los que están reunidos en este lugar. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hay muchas preguntas que muchas veces nos hacemos. El por qué alguien se tiene que reunir en un lugar. Y Dios, en su palabra, Él, para bendecir a alguien, tiene que ser a través de los principios que hay en la palabra de Dios. Hay muchas oraciones que podemos hacer en casa y Dios nos escucha y nos responde. Muchos agradecimientos los podemos hacer en su casa y Dios escucha y se agrada de eso. Pero aquí hay algo importante. Hay oraciones que vamos a hacer en casa y no van a ser escuchadas en nuestra casa. Hay veces que vamos a expresar gratitudes y esas no van a ser recibidas en nuestra casa. Entonces, Dios estableció lugares donde pone su nombre, que es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a orar, vamos a ungir una autoridad espiritual aquí. Entonces, ahí hay ciertas oraciones que son escuchadas y no en casa. ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué puso sus principios. Entonces, para ser bendecidos, es necesario en algunas áreas de nuestra vida que haya un lugar donde vayamos y le busquemos a Dios. De hecho, cuando se construyó el templo, cuando Salomón construyó el templo, él mismo dijo que las oraciones de todos aquellos que vengan sean escuchadas. Esto no quiere decir que no se pueda dar gracias a Dios en casa. Simple y sencillamente que hay lugares donde Dios ha puesto su nombre y hay lugares a donde Dios va a bendecir ahí a su pueblo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Bueno, para empezar, siempre el plan de Dios, si usted tiene Biblia la puede abrir, si no, de todos modos, le voy a dar lectura. En Génesis capítulo 1, para hablar un poco sobre lo que he estado introduciendo, en el versículo 28, ahora sí que el primer capítulo de la Biblia, donde Dios está mencionando cómo creó la tierra y todo. Se le conoce el capítulo de la creación. Yo le voy a dar lectura. Dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructifica y multiplica, llena la tierra, sojuzga la señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios tenía una idea. Antes de todo lo que vemos, había una idea en la mente de Dios.
antes de la creación de la tierra, los cielos y todo. Y la idea era traer un reino a la tierra. Por eso Yeshua, dice que el reino de los cielos ha acercado. Siempre hablaba de un reino. De hecho, el mensaje del maestro fue el reino. Cuando tú estudias este libro, si tú quieres entenderlo mejor, llamado la Biblia, su tema es simple y sencillamente, es un reino, un rey y una familia real. Si lo lees bajo ese contexto, tú vas a entender mejor las escrituras. Ese es el mensaje de la Biblia. Entonces, al principio, cuando Dios creó al hombre, dice que lo bendijo, o sea, en otras palabras, soltó una bendición sobre él, le dio capacidad para multiplicarse y llenar toda la tierra. No me voy a meter en otro tema que es la gloria de Dios, pero dice que toda la tierra tenía que ser llena de su gloria. ¿Y cómo iba a ser? A través de familias, a través de lugares, a través de territorios donde Él estuviera bendiciendo al hombre, le estuviera soltando bendición y el hombre le estuviera buscando. Entonces, ese fue el plan original de Dios. Esa es la idea de Dios, que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando leemos el capítulo 3, dice que el hombre desobedeció y cayó en pecado. Entonces, a pesar de que el hombre cayó en pecado, Dios no abandonó esa idea. Entonces el hombre cayó en pecado, algunas maldiciones, juicios vinieron sobre el hombre, pero aún así Dios dio una promesa que vendría un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, o si lo ha escuchado en hebreo, se llama Yeshua HaMashiach, el idioma en el que se habla en el pueblo de Israel. Entonces, pero siguió con esa misma idea, con ese mismo principio que fue al principio, que toda la tierra se llena de su gloria y la única manera es a través de familias que buscaran a Dios. Y precisamente, aunque el hombre cayó en pecado, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vino a dar su vida por nosotros para rescatarnos, redimirnos, y a través de creer en Él y a través de creer en su sacrificio y nosotros arrepentirnos, confesar nuestros pecados, venir a Dios y Él perdonándonos, volvernos a nuestro estado original y seguir con esa misma meta. Entonces había dos metas al principio, una llenar toda la tierra y la segunda de que el hombre creciera hasta la estatura del varón perfecto. Y Dios no renunció a eso, eso está hasta ahorita. Entonces, después del sacrificio, usted conoce la historia, a lo mejor ha visto películas o lo ha leído, hubo algo que volvió a decir, fíjense, antes del sacrificio dijo algo, aún así antes del sacrificio, quiero darle lectura a un pasaje de las Escrituras que está en Mateo 24, si usted lo quiere buscar, lo puede hacer en Mateo 24. El maestro, cuando les estaba dando una enseñanza a sus discípulos, mencionó algo. Mateo 24, 14 dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, aún antes de que fuera el maestro crucificado, dijo estas palabras: que será predicado el evangelio del reino en toda la tierra y después vendrá el fin. ¿Qué fin? O sea, Él va a venir. Aunque usted no lo quiera creer, creamos o no, Él va a venir por segunda vez. Y una de las señales de que Él va a venir por segunda vez es que toda la tierra se va a conocer el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que Dios no abandonó al hombre, sino que le ha traído vida eterna a través de Jesucristo su Hijo. ¿Y qué más noticias hay? Que puede sanar al enfermo, liberar al cautivo, darle paz al corazón al hombre, perdón de pecados. Entonces, en un lugar de estos, en una congregación, no nada más alguien puede recibir al Señor y ser salvo.
puede ser restaurado él, puede ser restaurado su matrimonio, puede ser restaurada su familia, puede empezar a bendecirle espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, económicamente, familiarmente. Esto es como un hospital también. Pueden venir con tantas necesidades a buscar a Dios a este lugar, y Dios los puede sanar, los puede restaurar, les puede bendecir. Todas las cargas que traemos de toda una semana, podemos venir a darle gracias a Dios, decirle: mira, Señor, vengo cansado, traigo este problema, y uno nos viene a soltar a Dios. Es una manera de que Dios está fortaleciendo semana a semana a todo ser humano. Para eso estableció lugares. Entonces, dice que en toda la tierra va a ser predicado el Evangelio del Reino, las buenas nuevas, las buenas noticias. Una congregación, sí también se hablan de malas noticias algunas, pero en realidad la prioridad son las buenas nuevas. Que Dios es bueno, ama al hombre, quiere restaurarlo, quiere fortalecerlo. Dios es bueno. Esas son las noticias. Entonces, siempre que alguien viene con la esperanza, y número uno, lo principal, le da vida en abundancia. Y si hay vida en abundancia, puede darle muchas bendiciones. Entonces, eso lo dijo cuando el maestro andaba enseñando a sus discípulos. Y la pregunta: ¿para qué anduvo discipulando gente? ¿Por qué le dedicó 3 años y medio a 12 hombres? Bueno, era el círculo más íntimo, eran 12. Luego vemos en Lucas 10 que eran 70. Luego vemos que cuando él se fue había 120. Pero estudiando las escrituras dice que eran 500. Entonces, ¿para qué anduvo haciendo discípulos? Era precisamente para lo que él se va a hacer: ir extendiendo el reino de Dios. Entonces, de hecho, sigamos estudiando algunos pasajes de las escrituras. Este mensaje no es muy largo, de hecho casi es raro que yo predique mensajes largos. Aquí mismo en Marcos capítulo 16, Marcos 16, 15. Entonces dice el mismo maestro, después de que resucitó entre los muertos, dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esto después se los dijo a sus discípulos, les dio una asignación, lo que muchos conocen como la gran comisión: ir por todo ¿qué? El mundo, toda la tierra. Cuando yo empecé, igual así, de hecho aquí somos muchos al lado cuando yo empecé, esa es la verdad. Entonces era un lugar, la mitad de este lugar, o creo menos. Entonces empecé a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba 4 años estudiando, así como nuestra hermana Claudia tuvo que pasar por un curso, una escuela bíblica, un instituto. Entonces llegó el momento de que yo siguiera obedeciendo lo que Jesucristo le dijo a los discípulos, nuestro maestro. Entonces, porque si nomás hubiera venido a salvar al mundo y ya crean en mí, ya no. Tiene que haber un discipulado. No que sean creyentes, una cosa es creer y otra cosa es ser discípulos. Discípulos es ponerse bajo autoridad de una enseñanza de cómo seguir la obra de Dios, del reino de Dios. Entonces, empecé, yo tenía 24 años, 25, estamos hablando de hace 25 años, cuando empecé de lleno. Yo conocí de la edad de niño, ¿no? Tuve la bendición de que mi bisabuela creyó en Jesucristo, mi abuela, mi madre, ahora yo, mis hijos y mis nietos. Amén. Entonces, son varias generaciones, pero a esa edad yo le empecé a servir a Dios.
porque me di cuenta de algo muy importante, que servirle a Dios, conocer a Dios es el privilegio más grande sobre esta tierra. No hay algo más grande. Hay muchas bendiciones también que Dios nos da aparte, pero es el privilegio más grande. Entonces empecé a servir al Señor. Yo creo como a los 4 o 5 años empecé a predicar en uno que otro estado. Estamos hablando como a los otros 5 años empezamos ando yo con un apóstol fundando iglesias. Por cierto, reciban saludos de mi apóstol Hugo Álvarez, se me olvidó mandar el saludo al principio. Entonces empecé en algunos estados. Después, un tiempo más tarde, se empezó eso de ir a enseñar al extranjero. Nunca se me puede olvidar el primer país en donde Dios me abrió las puertas para predicar fue en Chile, en Viña del Mar, Chile. Ahí estuve predicando a algunos lados, Valparaíso y algunos nombres que ahorita no me acuerdo. Después fui a Argentina y fui a algunos otros lugares, conozco algunos otros países. ¿Por qué? Porque sabemos que es la única manera de que el plan de Dios se vaya cumpliendo. Y algo importante es que para todo ser humano, Dios tiene una asignación y un plan. O sea que todos estamos en esta tierra, lo conozcamos o no lo conozcamos del plan, Dios nos tiene en su mente, nos tiene en su plan. Entonces, bueno, es asunto de nosotros obedecer, es asunto de nosotros responder ese llamado, pero a final de cuentas, Dios no crea que hizo unos a un lado, si tú no tienes, no, Dios tiene un llamado para todos, todos. Y lo vamos descubriendo cuando le vamos conociendo a Él. Muchos dicen que yo, ¿cómo voy a conocer a Dios? Es como si yo platico con uno de ustedes 20 minutos diarios. En 3 meses usted conoce qué cosas me gustan, qué no me gustan, qué lugares. Así es con Dios. Tú lees la Biblia, vas conociendo más. 5 minutos o 10 minutos diarios. Entonces, el punto aquí es de que su reino se va extendiendo. Mire, voy a darle lectura a otro pasaje de la escritura que está más adelantito en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, eso antes de que se fuera, ya cuando iba a subir a los cielos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí ya fue específico el maestro con sus discípulos. Me van a hacer testigos. Bueno, ¿testigos de qué? Pues de que la muerte está vencida y Él resucitó entre los muertos. Ese fue el mensaje de los primeros discípulos. Que la muerte ya no tenía poder sobre el ser humano y que Jesucristo vino a dar vida en abundancia. Dice, pero van a recibir poder del Espíritu Santo. Por eso lo que hoy va a haber un ungimiento es un acto físico que tiene un efecto espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo, primero tenemos que responder a nuestro llamado, decir, bueno, sí creo que tiene Dios un llamado para mí. Empezar a conocer más a Dios y su palabra. Porque todo ser humano tiene un llamado. Todos. No hay uno que no diga en esta tierra que Dios lo creó sin un llamado, sin una asignación. Pero antes de que siga comentándole, le voy a dar lectura a otro pasaje de la Escritura, porque quiero comentarte algo. Es en Mateo capítulo 20. Mateo 20. Versículo 16. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, esto no quiere decir que llamó a muchos, ya después Dios escogió a pocos. No, aquí es algo que Dios llamó a todos. De hecho, tenemos un llamado a todos, llamados a la salvación. Pero después hay otro llamado que es llamados a nuestra asignación. Llama a todos,
y como que se escucha esto y dice, bueno, llamó a todos y nomás escogió 3 o 4 y los demás. No, muchos fueron los llamados, pero pocos son los calificados. Pocos son los que respondieron, pocos son los que se prepararon, pocos son los que pagaron el precio. Sí, porque aunque usted no lo crea, al estar ahí estudiando en una escuela bíblica, se lleva su tiempo, que las tareas, entonces tiene un proceso todo. Entonces, cuando el maestro los mandó, ya había estado 3 años y medio, él personalmente discipulándolos. Cometían errores, todos cometemos errores todavía. A veces ustedes iban a estudiar que iban a hablarle a nuestro Señor Jesús, mira, tus discípulos no pueden echar fuera un demonio. Ya 1 o 2, 3 veces les dice hombres de poca fe, les llamaban la atención. Y ya el maestro resolvió el problema espiritual. Pero ¿qué es lo que pasó? Él los equipó. Les enseñó los principios de la palabra, de las escrituras. Antes no era el Nuevo Testamento, pero sí estaba la Torah. Les enseñó cómo se ora por un enfermo, les enseñó cómo se ora, les enseñó cómo tienen que ir a otros lugares, sí, porque ir a otros lugares no es tan sencillo. Yo recuerdo cuando fui a Chile, el primer golpe fue en el estómago. ¿Cómo decir? La alimentación, el clima, todo va cambiando. Simplemente ahí en mi país, en México, hay diferentes estados, la alimentación cambia, los climas, la cultura. Cuando estuve en Argentina, que prediqué en la radio, en ese país, yo como introducción le digo, mire, si digo unas palabras que son ofensivas para ustedes, yo vengo de otro país y a lo mejor lo que estoy diciendo tiene otro significado. Entonces el maestro empezó a darle todo ese tipo de enseñanza a sus discípulos, y después de un tiempo él se fue. Él, como buen líder, dejó autoridad delegada. Ellos ya iban preparados, y no nada más con conocimiento, sino con poder espiritual, el poder del Espíritu Santo. Entonces, pero muchos somos los llamados, pero queremos ser escogidos, queremos estar calificados, queremos estar entrenados, porque una cosa es la enseñanza, que nos enseñen, y otra cosa es que nos entreguen. Una cosa es que nos digan qué es la oración, y otra cosa es que lo practiquemos. Una cosa es que digamos que amamos a Dios, y cuando dice la palabra, si me amas, guardas mis mandamientos, a final de cuentas, cuando un mandamiento se nos presenta, se nos dificulta. Amar a Dios va más allá de decirlo emocionalmente. Amar a Dios tiene que ver con actos, tiene que ver con hechos. Y esa es la parte complicada. ¿Para quién? Pues para todos. Todos tenemos conflictos para obedecer a Dios al principio. Y siento que hay algunas cosas que son más difíciles. Yo cuando me mandaban a un lugar, a un estado allá en México, había un estado que no quería ir ni de broma, porque era complicado. O sobre todo, bueno, aquí en Estados Unidos como que pues es bonito, imagínate uno a la comida que era tailandesa, pero cuando uno de misionero, a un lado de una barranca, cae el chorrito de agua y si, pues tengan cuidado, porque si no, para bañarme, si no ahí se acaba su ministerio, por decirlo así. Entonces hay lugares donde es la sierra, el calor, el clima, donde no es una parte complicada, pero al final de cuentas uno lo hace por amor a Dios, por gratitud a Dios. Todo lo que tú vas a hacer en un lugar de estos es porque amamos a Dios. De hecho, Dios no obliga a nadie a que reciban su llamado, no, eso lo hace uno por agradecimiento. Porque todos tenemos una historia, un testimonio. Es decir, yo estoy agradecido por él. Y eso, hablando de agradecimientos como que visibles. Porque el hecho de despertar y de descansar, decir gracias, Señor. El hecho de estar aquí, el hecho de tener salud. Yo sé que Dios hace milagros grandes al sanar a la gente, pero un milagro es más grande el no enfermarse, el tener salud. Entonces, el maestro capacitó a sus discípulos. Dice, empezando desde Jerusalén,
O sea, debemos de saber de dónde viene este mensaje. Desde Jerusalén, Judea, Samaria, dice, hasta lo último de la tierra. Entonces, hay muchos hombres y mujeres que no han rechazado a la palabra de Dios ni a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no son salvos? Porque no ha llegado el mensaje. ¿Quién cree que lo va a llevar? Todos aquellos que hemos recibido ese regalo, queremos compartirlo. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante. Pero para eso Dios lo hace en orden. Establece autoridades. Yo, un llamado a la salvación, fui salvo. Un llamado al ministerio, lo recibí. Me preparé. Oraron por mí como ministro. Luego otro paso, que es lo que hoy vamos a hacer, es ser ungido. Y luego hay otro paso más arriba. Ser ungido a veces ya en un grupo de ancianos o líderes. Y luego hay otro, un ordenamiento. Entonces, yo como a los 15 años mínimo me pidieron de 10 años mínimo para que me ordenaran como ministro. Me ordenaron como pastor, luego como maestro, bueno, más bien me ungieron como pastor, luego como maestro, más adelante en las áreas proféticas y mucho más como apóstol. Apóstol no es que un ministerio sea más que otros, simplemente que ese oficio son los que hacen ordenamientos en la administración del reino de Dios. Pastores son los que ayudan a restaurar a la gente, a que sea salva, a que sea restaurada, a que aprenda. Y los maestros son los que enseñan palabras. Por ejemplo, esta es la etimología de tal palabra, significa esto, esto y esto. Entonces, ya todo eso llevó a un proceso. Llamamiento, ungimiento, un ordenamiento. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo hace todo en orden. Cuando se unge a alguien, él ya tiene autoridad y está autorizado para dar el mensaje. En este caso, esto lo hacemos autorizados en el reino de Dios. En el reino de Dios tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque a veces había ciertos problemas que no se podían resolver espirituales, es más de orar por un enfermo o algo así. Uno lo hace y después Dios se encarga si lo va a sanar o no. O además simplemente de reprender un demonio. Uno agarra a uno con autoridad, pero ya va uno autorizado. Porque en Hechos 19 había unos hombres que veían a un hombre con demonios, todo eso, quisieron reprenderlo. Esto agarró el demonio y agarró y les dio una arrastradita ahí. Dicen, ¿sabes qué? En el nombre de Pablo o del que predica Pablo. Y agarró el demonio y el mismo demonio le dijo, bueno, sé quién es Pablo, a Jesús conozco, pero ¿tú quién eres? O sea, no tenía una identidad en el reino de Dios. Ese es el punto aquí. Esto no quiere decir que no te hayan ungido, no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, porque si tienes ese llamado lo haces. Lo haces. El punto es de que todo lleva un orden. Y lo más importante en Dios es la autoridad de Dios y sus autoridades delegadas. Si humanamente nosotros, sin tomar en cuenta a Dios, no vamos a tener resultados. Y ahorita el número de gente para mí es mucho. ¿Por qué? Porque mire, le voy a decir, dice, puede ser. Yo empecé en un lugar menos de la mitad de este lugar. Pero con el tiempo empezamos a fundar una iglesia, otra iglesia en diferentes estados. Llegué al extranjero, a Estados Unidos vine hace casi 10 años. He predicado en uno de los estados de este país. Pero allá en México se fundaron varias congregaciones. Cuando fui maestro, iba yo, bueno, ahorita por la pandemia, pero había institutos bíblicos, 2 o 3, yo daba clases en 4 institutos o 5 bíblicos. Cada 2 o 3 años yo veía cómo se ungía 70, 80 ministros, bueno, alumnos como ministros.
Entonces nuestro hermano había tenido la oportunidad, pero pues ahorita en la unción ya vamos a bendecirla de que estudió y como ministro. Amén. Amén. El propósito es de que la vida que hay en Dios y que vio a través de Jesucristo, alguien que tenga la oportunidad, que todos aquellos que están cerca de este lugar se les presente que Jesucristo es el Señor y Salvador, y que tienen un llamado y tienen un plan, y que esta vida nomás se vive una sola vez y hay que aprovecharla. Yo aún así desaproveché desde los 14 años a los 23 años, 24 años, 10 años. Ahora sí, dicen por ahí, andar en las cosas malas. Y aún así yo me arrepentía, digo, no, ¿cómo? Esos 10 años hubiera yo hecho más para el Señor. Y les voy a decir algo que yo lo viví con mi madre, con mi padre. Mi abuela les habló cuando ellos eran jovencitos. Ella era una entregada a las cosas de Dios. Yo iba con ella cada semana a estudiar la palabra de Dios y la rechazaron. Mis padres sufrieron una separación, cada quien en sus vidas. Pero ya de grandes, Dios empezó a obrar con ellos. Uno por un lado recibió a Jesucristo, otro. Y ahora ya grandes, todavía viven, gracias a Dios. Ellos, yo tengo el privilegio de que, aunque cada quien hizo su vida, en la congregación donde yo estoy, se congregan. Pero a veces yo veo a mi padre quererle servir a Dios, tiene más de 70 años. Quererle servir a Dios, y mi madre a veces se enojaba porque no la pasaban a predicar. Eso fue unos 10 años o 15 años atrás. Y yo una vez le platiqué, le digo, hubieras aprovechado, porque esta vida se vive una sola. Es como el cuerpo, nada más tenemos uno. Y si no echas mano de él para cosas buenas, esta vida se va a ir. Entonces, ahora que no es tarde, ellos son hombres de oración, le sirven a Dios en donde tú está a su alcance, pero a lo mejor hubieran hecho más que yo. Hubieran ido a lo mejor a más países, o por lo menos nos hubieran hecho las cosas más fáciles a nosotros. Hubieran dejado un legado en la misión de Dios para ir abarcando más. Entonces, servir a Dios tiene un precio, pero es el privilegio más grande. El precio que te cueste, si tú estás dispuesto a darle tu vida a Jesucristo y servir a Dios, de verdad que eso va a ser galardonado. Si cuando alguien le da su vida a Jesucristo, dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos, te puedes dar idea, cuando alguien le da su vida para servirle a Dios, a Jesucristo, qué fiestas grandes hay ella, y los galardones. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de hoy? Estos lugares es para que las personas vengan, sean salvas, sean sanas, sean liberadas. De hecho, lo que hizo el maestro, cuando estudias los 4 evangelios, él vino a enseñar, vino a liberar y vino a sanar, para que la gente vea la bondad de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar con este mensaje y vamos a seguir a lo que viene, al ungimiento. Amén.